La historia que conocemos no siempre es la historia completa. Entre ruinas olvidadas, relatos mitológicos y misterios aún no resueltos, existe la posibilidad de que haya habido una civilización anterior a todas las que conocemos. Una cultura avanzada que pudo haber cambiado el rumbo de la humanidad para siempre, pero que desapareció casi sin dejar huellas. Hoy exploraremos las pruebas, las leyendas y las teorías detrás de la civilización perdida que pudo reescribir todo lo que sabemos sobre nuestro pasado. En lo profundo del océano descansan secretos que desafían la arqueología. Uno de los más enigmáticos es el monumento de Yonaguni, en Japón. Enormes bloques de piedra, escalones tallados y formas geométricas que parecen ser obra de ingenieros, pero que yacen bajo las aguas desde hace miles de años. ¿Pudo haber existido allí una ciudad entera antes de que el mar la reclamara? Pero Yonaguni no está sola. En el Caribe se han reportado estructuras rectilíneas bajo el agua, y en la India, cerca de la ciudad de Dwarka, se han hallado restos de lo que parecen templos sumergidos. Estos hallazgos nos invitan a pensar que mucho antes de lo que la historia oficial admite, hubo civilizaciones que dominaron la navegación y construyeron ciudades capaces de resistir, hasta que el mar las sepultó. Las pirámides de Egipto, alineadas perfectamente con las estrellas de Orión. Las ciudades precolombinas, diseñadas con precisión matemática. Los megalitos de Stonehenge, capaces de predecir eclipses solares y lunares. ¿Cómo es posible que culturas que supuestamente no tenían tecnología avanzada lograran semejante exactitud astronómica? Muchos investigadores sugieren que hubo un conocimiento heredado, transmitido de generación en generación, que provino de un origen mucho más antiguo. En Sudamérica, las líneas de Nazca siguen desafiando la lógica. Dibujos de colibríes, monos y figuras geométricas que solo pueden apreciarse desde el aire. ¿Cómo las crearon? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué sabían sobre el cielo y la tierra que nosotros apenas comenzamos a comprender? Existen investigadores que hablan de una civilización madre, una cultura ancestral mucho más antigua que Egipto, Mesopotamia o Sumeria, que transmitió su conocimiento a otros pueblos antes de desaparecer. Los mitos de continentes perdidos, como la Atlántida descrita por Platón, o el continente de Mu, mencionado en antiguas tradiciones del Pacífico, podrían ser los ecos de esa civilización olvidada. Leyendas mayas, griegas y egipcias hablan de dioses o instructores que descendieron del cielo y enseñaron a los hombres agricultura, astronomía y arquitectura. Pero, ¿y si esos dioses no eran seres sobrenaturales, sino los últimos sobrevivientes de esa cultura avanzada que intentaron preservar su legado? Si existió esta civilización madre, ¿qué sucedió con ella? Las catástrofes naturales parecen ser la respuesta más probable. Erupciones volcánicas gigantescas, tsunamis colosales, cambios en los polos magnéticos, terremotos y glaciaciones habrían reducido su mundo a ruinas. Un recuerdo de ello puede ser el mito del diluvio universal, presente en casi todas las culturas antiguas, desde los sumerios con la epopeya de Gilgamesh hasta los mayas, los hindúes y la Biblia. Quizás no fue un mito, sino el recuerdo ancestral de una tragedia real que acabó con una civilización global. Si todo fue destruido, ¿cómo sabemos que existió? La respuesta puede estar en los fragmentos que sobrevivieron. Lenguas que comparten raíces, a pesar de estar separadas por miles de kilómetros. Símbolos repetidos en culturas que nunca tuvieron contacto aparente. Tecnologías de construcción que hoy en día serían imposibles de replicar sin maquinaria moderna. Desde los bloques de más de 1000 toneladas en Baalbek, Líbano,
hasta las perfectas uniones de piedra en Cusco y Machu Picchu, estas huellas nos hacen pensar que alguien más estuvo antes que nosotros y que su conocimiento se filtró en las civilizaciones que vinieron después. Quizás la verdadera historia de la humanidad apenas comienza a revelarse. Tal vez todo lo que conocemos no sea más que la superficie de un relato mucho más profundo. Una civilización perdida, borrada por catástrofes, pero que dejó pistas en nuestra arquitectura, en nuestros mitos y en nuestras estrellas. La pregunta que queda es simple, pero inquietante. ¿Estamos listos para aceptar que no somos la primera gran civilización de la Tierra? Si quieres descubrir más misterios ocultos de la historia, suscríbete y comparte este video.